Entre el 16 y el 20 de este mes, el Consejo de la Magistratura abrirá los 30 días corridos para que los interesados en ser ternados para reemplazar a Sandra Quiñones al frente de la Fiscalía General del Estado puedan presentarse justamente en un cronograma adelantado que se da en el ámbito de un tamiz político, de un proceso electoral muy caliente y que también obviamente de alguna manera creo se verá afectado también obviamente por eso. Hoy nos acompaña el doctor Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, justamente que lanzó la primera piedra el Colegio de Abogados del Paraguay y les dijo al Consejo de la Magistratura, hagan esto si se atreven. Doctor Manuel Riera, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Héctor, ¿qué tal? Un gusto siempre. Gracias por la invitación. Realmente. Bueno, el Colegio de Abogados del Paraguay, acá está lo que se tiene que debatir. Debatamos esto, Consejo de la Magistratura, debatamos esto, sociedad toda, con relación a la elección del nuevo titular del Ministerio Público. Sí, señor. Resumido, muy corto, la experiencia de los últimos procesos donde el colegio participó, sobre la base de reglamentos ya preestablecidos, seguimos las reglas de juego, nos fuimos a las audiencias, hicimos las propuestas, hicimos las preguntas, presentamos candidatos a los tribunales de honores, presentamos los informes, hicimos todo lo que había que hacer, pero a la larga lo que terminamos viendo es simplemente que las personas elegidas, entiéndase ministros de corte, fiscales generales, una vez asumidos los cargos o culminados los periodos, están siendo constantemente criticados o revisados en su actuación según un montón de cosas que no se le evalúa al elegirle. Entonces, usando un ejemplo, vamos a suponer que la Fiscalía General actual tenga, por alguna razón, críticas en un sentido o en otro, nadie le dice tu respuesta en la opción múltiple número 1 del examen fue tal, o tu título de abogado es de tal universidad. En definitiva, es irrelevante lo que se está prácticamente evaluando en el proceso de su selección para medir el desarrollo de su gestión. Lo que el colegio propone es preguntar aquellas cosas que normalmente se cuestionan o deberían cuestionarse dentro de la gestión. Esa es un poquitito la intención, ¿verdad? Claro, porque hasta ahora, tanto la elección de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, con absoluto reconocimiento al nivel académico y al nivel moral de una mayoría de miembros de la Corte Suprema de Justicia, y la elección de altos cargos en la Administración de Justicia, e incluso de los oficiales de justicia, por así decirlo, los jueces y fiscales, los camaristas, pasa como una especie de selección de personal. Yo tengo la sensación que nos quieren dorar la píldora tanto, de que ellos mismos se creen la historia de que están haciendo una selección de personal y no la elección de mujeres y hombres que van a tener el honor y la obligación de hacer cumplir la ley. Ese es el problema también, doctor. Es cierto, y lo que nosotros proponemos en esas placas que se fueron dando a publicidad... Enseguida la vamos a... Exacto, era tratar de bajar a tierra la idea de ley. Claro. Hay placas vinculadas a la norma del Ministerio Público, bajar a tierra la idea del reglamento del Consejo. Hay ideas para cambiar ese reglamento o plantearlo. Y por supuesto las cuestiones generales que a una persona debería preguntársele para saber quiénes elegimos antes de elegirle, ¿verdad? O sea, para que yo pueda, en función de lo que le pregunta al Consejo de la Magistratura o el Senado en su caso, yo diga, esta es una persona que debería llegar, esta es una persona que no debería llegar. Sobre la base de que sus méritos académicos no son todo lo que debe mirarse, sino posiciones jurídicas, ideológicas, religiosas, de género, lo que quiera, ¿verdad? Gestión, resultados, éxito, fracasos, ética, todo. Entonces, eso es un poquitito lo que estábamos planteando respecto más de la realidad con la que se mira la actuación de las autoridades, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar el monitor un poquito. ¿Al monitor o acá al monitor? A ver, estas son algunas de las preguntas que puso sobre la mesa muy inteligentemente el Colegio de Abogados del Paraguay. Propuesta de evaluación para el próximo fiscal general del Estado. Normativamente, ley 1562/00. ¿Cuál será su política criminal en el Ministerio Público? ¿Existirán capacitaciones? ¿Contrataría técnicos internacionales o nacionales? ¿O simplemente aumento presupuestario, móviles, mobiliario, agentes fiscales y asistentes?
La Fiscalía, por ejemplo, acaba de hacer una gestión enorme ante el Parlamento pidiendo aumento presupuestario, mencionando que las falencias pasan por mobiliarios, personal, departamentos de investigación, etc. Si tu política criminal se reduce a eso, supuestamente el problema del sistema de justicia desde el punto de vista del ministerio es solamente presupuestario o de dinero. Ahora, vamos a suponer que le demos 100, 200, 300 nuevos millones de dólares a las personas. ¿Están capacitadas? ¿Quiénes los capacitaron? ¿En función de qué? ¿En función de qué? Son, creo que, las cosas que el próximo fiscal general o candidato a fiscal general debería responder, porque si su mirada es solamente respuesta a la pregunta de abajo, entonces estamos enfrentando los próximos 5 años a mayor cantidad de carga presupuestaria y por ende más impuestos para vos, más impuestos para mí. Que somos, como decía Gustavo Leite, parte de los 1 millón de personas que pagamos impuestos. Así es. Ok, vamos a la otra pregunta. ¿Cuáles considera las fortalezas o debilidades de los anteriores fiscales generales del Estado? ¿Implementaría alguno o eliminaría conforme el contexto actual? Nosotros hicimos solamente a modo de ejemplificar, una lista de los anteriores fiscales del Estado, con un paréntesis, por supuesto. La ley del Ministerio Público es del 2000, la reforma del proceso penal se da en el 98, 99, con los nuevos códigos. Entonces, Diógenes Martínez, Escobar Favela provienen de un sistema anterior, pero aún así actuaba más o menos de cómo actuaría un fiscal general. El candidato podría saber decirme a mí, o debería saber decirme a mí, qué rescata de esta gente y qué no, porque eso te da la pauta de que está mirando para atrás 30 años. O sea, una persona que mira los contextos políticos macros de un país, que hace vista de estadística, que mira lo que aprendió el país en 30 años para atrás y calcula la democracia en los siguientes 5, te da un poquitito la idea de qué visión de contexto país tiene una persona. No solamente ir al Congreso a pedir presupuesto o decir necesitamos un fiscal nuevo o un fiscal distinto en otro lugar. Entonces, sacar estas lecturas sociopolíticas del país pueden ser relevantes en cómo mira el desarrollo del Paraguay el eventual candidato. Vamos a otras preguntas que están muy interesantes. Ojalá que alguno de los 8 miembros del Consejo, cuando se sienten los postulantes, alguno de ellos hagan algún tipo de preguntas, porque evidentemente si seguimos haciendo elecciones de miembros de la Corte Suprema de Justicia o de titulares de instituciones como el Ministerio Público en base a una especie de examen de garabito y como si fuera una selección de personal para cajero en un supermercado, vamos a seguir teniendo una justicia débil. Vamos a las otras preguntas, por favor. ¿Qué instrucciones consideraría pendientes de regulación? El Ministerio Público tiene en la persona del fiscal general lo que se llama una facultad para dar instrucciones, conocida en la jerga como instructivos. ¿Por qué esto es así? Porque lo que el fiscal general dice es vinculante para todo su cuerpo de fiscales a nivel país. Entonces, a modo de ejemplo, manifestaciones públicas o cortes de ruta. Nadie va a negar que es más importante para el asunceno, sitiado por camioneros, el corte de su ciudad, que lo que es para el ovetense que no lo sufre. Nadie me va a negar que es más importante para el área de la producción vinculada a la posesión de tierra, las ocupaciones o invasiones de propiedad privada, que lo que es el problema del contrabando para la gente de comercios y servicios en frontera. Un fiscal general del Estado que va a manejar la política criminal del país y va a dar instrucciones a sus fiscales adjuntos en sus circunscripciones, bien podría decir en materia de manifestaciones de este tipo, o de contrabando en este tipo, o de lavado de activos en este tipo, o de esto, o de aquello, así vamos a actuar. Así se tiene que trabajar. Claro, porque si falta ese instructivo, yo lo veo a un Ministerio Público disparado. Falta. Con todo respeto a los fiscales, la fiscal general. Faltan. Y hablamos inclusive de adrede dependientes, porque faltarían hacerse. Hoy la Corte está tratando de hacer la reglamentación de sus leyes por el medio de acordadas. Bueno, lo que pasa es que la Corte no puede bajar línea. No te la puede decir a un juez, haga esto, haga lo otro, porque no tiene esa jerarquía vinculante que sí tiene un fiscal general. Supuestamente lo podría hacer a través de las sentencias. Pero no son vinculantes. No son vinculantes. Jurídicamente. Acá sí, entonces esa es la idea, ¿verdad? Perfecto. Vamos a la siguiente placa, por favor. ¿Tendría un fiscal adjunto de su confianza en caso de ausencia o reemplazo? ¿Qué porcentaje de su presupuesto sería
del ideal para la dirección de política criminal? En la jerarquía del Ministerio Público, el fiscal adjunto es el número 2, y hay varios, ¿verdad? En el marco de esta confianza, en el marco de esta antigüedad, en el marco de esta experiencia, los fiscales adjuntos se cuentan con los dedos, y estaría bueno saber a dónde apunta la conformación del equipo superior del Ministerio Público del próximo fiscal general. Y a su vez tiene, por razones de normativa, la posibilidad de crearse una dirección de política criminal. Si el Congreso te va a dar X% del presupuesto, ¿qué parte de ese presupuesto lo vas a poner en tu dirección? En el sentido que nosotros podamos leer nuestra intención de dirigir esto con fiscales y fiscales adjuntos presupuestariamente acompañada va a ser de esta envergadura. O sea, tratar de ponerle números a lo que dice la ley y nombres y apellidos a los fiscales adjuntos actuales y ver de qué tipo de equipo estamos hablando, ¿verdad? Yo siempre dije, siempre sostuve, no descubrí obviamente la pólvora ni inventé la rueda, de que el cargo de titular del Ministerio Público es el más importante del país, en cualquiera incluso, no solamente en Paraguay, en cualquiera, porque ni el presidente de la República te puede mandar preso, el fiscal sí, pero hoy una integrante o un importante integrante de la Administración de Justicia me enviaba el siguiente mensaje y lo quiero compartir. Esa persona suele ver el programa y va a saber porque este mensaje me cambió a mí la visión y me dio el contexto real del Ministerio Público y quiero compartir con ustedes. La Fiscalía General del Estado es el buque insignia del sistema judicial. Debe marcar el derrotero, debe asumir ese rol, define la política criminal del Estado. La menor o mayor fuerza que imprima en el empuñar de la espada debe ser marcado por la cabeza del Ministerio Público. Estas breves palabras a mí me cambiaron la visión y me dejó mucho más preocupado con relación a qué hacen los políticos al momento de designar a alguien a la cabeza de esta institución. Fíjate que desde que se destaparon los audios, Héctor, hubo un descalce entre el periodo de duración del fiscal general entrante con el gobierno saliente y la salida apresurada de Díaz Verón por aquel problema y el ingreso anticipado del actual fiscal fue, digamos, no coincidente con el gobierno saliente. Y la entrada del próximo fiscal general de Estado tampoco va a coincidir con la salida efectiva del gobierno actual. Lo que se está dando, aparentemente, según la crítica, es que el gobierno que sale deja al fiscal general de su confianza que le va a cubrir las espaldas los 5 años siguientes mientras está el que llega, asumiendo el recambio, ¿verdad? Entonces, para nosotros es súper importante que un fiscal responda a estas cosas diciendo su vinculación, no solamente con los partidos políticos, que nos gustaría saber si hay vinculación a una logia masónica, nos gustaría saber su confesión religiosa, nos gustaría saber si tiene algún tipo de sector económico que lo apuntala. Si usted llegando al cargo del que está saliendo hoy va a ser colocado en el nuevo por la misma influencia política, o sea, ¿cómo afecta eso su llegada al nuevo cargo? Son cosas que tienen que preguntarse y no esos exámenes de universidad que son lo que nos tiene acostumbrado el proceso de selecciones anteriores. Así como vemos la modificación del reglamento, ¿se va a hacer lo mismo entonces? Y no sé, la discrecionalidad del Consejo le ha permitido en todos los procesos gozar de un 30% de tiempo para hacer lo que quieren, siempre. Entonces, ¿por qué te parece si hacemos, ya que van a hacer los exámenes, si es que los van a hacer, metan este tipo de preguntas? O sea, ¿de qué me sirve a mí que el eventual fiscal general que ya me trajo doctorado, que ya me trajo maestría, que ya me trajo especializaciones, esté respondiendo la opción A es correcta, todas las demás son incorrectas a una pregunta de derecho? No dice nada, pero si responde estos temas, vos decís, acá tenemos una persona peligrosa para la propiedad privada, o para las invasiones, o para la cuestión social, o vinculada a este sector o aquel, y vos empezás a decir, este es un señor a elegir, este no lo es. Esa es la idea. O una señora a elegir. O una señora a elegir, o una señora no lo es. No elegir. Así es. Vamos a seguir con el debate, está muy interesante, por cierto. Te agradezco y vamos mucho. a estar respirándole en la nuca al Consejo de la Magistratura, institucional y periodísticamente hablando, obviamente. Pero si seguimos eligiendo a jueces y a fiscales en base a concurso de cartón, en base a presuntas cualidades académicas y no en base a la capacidad
de hacer cumplir la ley, no importa contra quién, vamos a seguir teniendo un servicio de justicia deficiente en el cual la gente absolutamente no confía. A la vuelta del corte, el último tema del día de hoy.